Vamos a hacer nuestra declaratoria. Dice: yo declaro que voy de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de éxito en éxito, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Dios es bueno y tiene un plan para mi vida. Amén. Yo le pedí al Señor que me diera un mensaje, pero antes de que me lo diera, que me persuadiera de que verdaderamente lo que iba a decir impactara mi corazón. Porque pasa que a veces nos acostumbramos a un modo de espiritualidad muy pasiva. Entonces, claro, cuando ocupamos poner manos a la obra en algo, no podemos tomarlo porque estamos fuera de frecuencia, fuera de sintonía. Sin embargo, Dios nos permite a nosotros tener ayuda. No nos ha dejado solos y hasta aquí. Y hasta aquí nos muestra también una nueva forma de hacer las cosas. Y nos da instrucciones en números. Nos da instrucciones en argumentos, nos da instrucciones en consejos, nos da instrucciones de alguna forma como para que usted pueda recibir y uno también pueda recibir qué es lo que verdaderamente Dios está hablando. Yo le pido al Espíritu Santo que me dé puntualmente en esta hora el sentido de esta enseñanza. Les comparto el título. Bueno, le puse par de pares. ¿Por qué par de pares? Ya le voy a explicar por qué. A veces uno cuando lee tanto se pone muy profundo, entonces es mejor que usted entienda a que yo lo entienda, entonces trato de hacerlo en la forma más singular. Par de pares me refiero a las figuras que Dios pone en la palabra de Dios, que Dios pone en su palabra, para poder expresar a través de historias, para poder expresar a través de acontecimientos, para poder expresar a través de personas que trabajaron en conjunto, o situaciones que fueron paralelas en su mismo momento, para dar a conocer su mensaje, para dar a conocer un propósito. Y esta tarde para nosotros es importante, porque Dios me habló algo claro, y lo tengo muy anclado aquí en el corazón, y es que a partir de hoy hay algo diferente en este lugar. Ya no lo han venido diciendo, pero llega el momento de tomar posesión. Yo no sé si le pasó a usted que estando joven, muy niño, usted quería una bicicleta. ¿Cuántos querían aquí una bicicleta? Yo creo que todos pasamos por ahí, ¿verdad? Vieras que a mí, qué difícil, porque yo estaba jovencillo y éramos 5 hermanos, mi papá y mi mamá partiéndose el lomo todos los días, y habían necesidades, no podíamos tenerlo todo. Entonces el día que usted iba a pedir un regalo tenía que bajar al Padre, al Espíritu Santo y a Jesucristo para que le diera discernimiento en qué era lo que posiblemente usted podía recibir a ese nivel. Y como no teníamos esa revelación, uno nada más se persinaba y se iba. Señor, que me hagan caso. Y yo me acuerdo que una de las cosas que yo tenía como niño era tener una bicicleta. ¿Por qué? Porque nació a raíz de una necesidad. Me acuerdo que tenía un grupo de amigos, en aquel momento se podía salir al barrio a jugar mejenga desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y no pasaba nada, ¿verdad? Ahora es un poco difícil, pero me acuerdo que para ese primer año que me empezaron, más o menos 11 años de mi vida, me dejaron salir. Claro, para mí era toda una aventura porque estaba de frente a mis amigos del barrio, que a ellos sí los dejaban salir, a mí no me dejaban salir. Entonces, claro, ese año de la liberación, que me dejan salir y me topo con toda la pandilla, éramos más o menos como unos 25 por ahí, de todas las edades, en Barrio Cuba, que era donde habíamos nacido, todos jugaban fútbol. Entonces todo ese año era fútbol. Entonces yo había notado que el diciembre anterior todos habían recibido como regalo balones, uniformes de diferentes equipos, de Saprissa, de Heredia, y yo no tenía. Entonces yo dije, diciembre es mi momento. Y era morado, entonces, no era morado, yo ya me acordé, era Manú, ¿sí? Qué vacilón. Yo ya ahorita le voy a decir, ya le voy a decir por qué me arrepentí y cambié de equipo. Pero
fue porque, bueno, me dijeron que la liga, ¿verdad? Y la mayoría eran manudos, entonces por ese lado me convencieron. Cuando llegamos a ese diciembre y yo pido mi uniforme de la liga, me lo dan. Me recuerdo esos colores que rojo y negro y balón. Y listo, 25 de diciembre, 7 de la mañana, bañado, desayunado, agarro la bola y me voy para afuera a buscar a mis amigos y no encuentro a nadie. Imagínense. Y yo, qué raro, pero es el 25 de diciembre, hace un año estábamos aquí desde las 7 pateando. Entonces me senté en la cerilla, ahí a hacer tiempo. Bueno, voy poniendo las piedras para hacer las canchas, ¿verdad? Pasar la pintura para las áreas y todo. Bueno, todo eso me lo imaginé, no lo hice, pero estaba sentado esperando cuando de repente yo siento como un aire así como huracanado y pasa una bicicleta encima y pasa otra. A todos les habían regalado bicicleta y yo con la bola. Sí, como y yo ahí, algo está mal aquí en la ecuación. Entonces yo iba, ¿a qué hora jugamos bola? Y no, hombre, no los alcanzaba, pues todos andaban en bicicleta. Y me acuerdo que era la moda de las bicicletas montañeras, que en ese momento era, ¿verdad? Por las películas y todo que pesaban, las BMX. Bueno, pasó un año, digo yo, no importa, ahí están los amigos. Yo pasé todo el año esperando ahí, pellizcando y tratando de agarrar alguna que otra mejenguilla para poder, pero ya todos andaban en otra nota, yo estaba totalmente fuera. Y resulta ser que no, si la vida de uno es difícil, o sea, para uno que es jovencito, niño, ¿verdad? El no tener lo marca a uno, y eso es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Muchas de nuestras necesidades es por la carencia, pero las cosas pueden cambiar. Me acuerdo que al siguiente año pido bicicleta, digo, ahora sí no me la hacen. Y le digo a mi papá y a mi mamá, quiero una bicicleta. Y se los dije como aparte, que no escuchara a Daniel, que no escuchara a Greta, que no escuchara a Aneka, y Esteban creo que no había nacido, pues estaba como de un año. Y llega el añorado diciembre, y voy a abrir el regalo. Ustedes no se pueden imaginar lo que yo sentí. Ustedes no saben lo que yo sentí. Yo no sabía si llorar o reír, pero como uno no está tan definido en esa etapa de la vida, abrí el regalo y tenía una bicicleta, sí, tenía una bicicleta, pero tenía una chopper. Perdón, no tenía una chopper, me regalaron una mini chopper, ni siquiera chopper, porque la chopper tenía marchas y era todo un modelo en aquel entonces. Bueno, como yo he aprendido a ser agradecido y me tocaba de que quedaba, agarré la bicicletilla y me fui a las 7 de la mañana a esperar a mis amigos y nadie salió. Como eran un poquito más avanzados, ellos iban en otra línea, ya era el tema de la ropilla, que las tenis, que ¿verdad? Y yo con una mini chopper para arriba y para abajo. Usted dice que tiene que ver esto con la enseñanza. Miren, hay cosas que nos marcan, pero también hay cambios en la vida que producen en nosotros crecimiento. A veces no las pegamos, a veces damos fuertes aciertos, pero no todo en la vida es ganar, ganar, ganar. Entonces uno dice, ¿para qué viene esta vida? Estoy hablando de un ejemplo, pero en tantas áreas, que el trabajo, que lo académico, que la familia, que la pareja, que no tengo novia, que eso fue otra historia, en otro momento se las cuento. Años de espera, que ni un resfriado pescaba uno y ahí iba, creyendo uno que también iba a morir forrando Biblias, sin pareja ahí. Pero todas esas cosas para nosotros es normal como seres humanos. Al fin y al cabo yo hago un resumen de mi vida y me pongo a ver, Señor, entonces ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido en este tiempo, en estos casi 50 años? Que esa es otra, ¿verdad? El tiempo pasa volando y uno no se imagina. Yo voy a jugar bola y yo creo que tengo 20 y ya el cuerpo me dice, no señor. Para evitar un accidente, entonces tengo que empezar a tener resiliencia conmigo mismo y empezar a pensar que ya las cosas van cambiando.
pero sí he aprendido que hay cambios importantes en la vida, ya poniéndonos un poquito serios, como para entender qué es par de pares. Bueno, yo me refiero al número 2. ¿Qué es 2? En la numerología bíblica habla de lo siguiente, ahorita le doy el significado. Dice Génesis, en el capítulo 1, versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Vean qué enredo, o sea, antes no existía tierra, no existían estrellas, todo era agua. Y había expansión sobre expansión en los cielos. Y Dios viene a establecer un orden y separa. Por eso muchas de las cosas a escala, si usted lo ha oído, por lo menos en alguna revista, casi que el 85% de la composición de una persona es agua. El resto es materia. Imagínense. O sea, nosotros como que venimos de las aguas, por decirlo de alguna forma. Y dice, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. El número 2 habla de transición, cambio. En un momento de confusa forma, Dios creando las cosas separa las aguas de las aguas. Más adelante, si usted lee el primer capítulo de Génesis, se da cuenta cómo Dios empieza a poner orden, que las lumbreras, las estrellas, los cielos, la tierra, el ser humano, todas las cosas que han sido creadas. Pero para nuestros efectos es importante saber que también en lo espiritual hay cambios que vienen, aunque usted no lo quiera, vienen cambios. ¿Usted cree que mañana lunes se va a levantar igual y todo sigue igual, la misma agenda, el mismo trabajo, las mismas situaciones? Déjeme decirle que está equivocado, porque es la naturaleza de Dios producir cambios. Diga conmigo, cambios. No somos seres estáticos o que no tenemos mayor gracia. Dios tiene propósitos en nosotros. Lo que sucede es que muchas veces no hemos puesto atención en que verdaderamente Dios está trabajando conmigo. Y tengo que tener la sensibilidad y desarrollar y habilitar mis sentidos espirituales para por lo menos preguntarle a Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué puede pasarme a mí? ¿Y dónde encuentro ese punto de acción? ¿Dónde puedo encontrar ese punto donde las cosas van a tomar otro rumbo? Sería muy pobre espiritualmente entender que no va a pasar nada con mi vida. Dígase usted a sí mismo ahí donde está, Dios tiene un plan para mi vida. Dios tiene un plan para mi vida. Y a veces cuesta creerlo cuando nuestras situaciones han sido difíciles, cuando hemos nacido con ciertas cosas, carencias, o tal vez no tan malas, pero en el camino tropezamos con algo que nos dañó, o que algo nos enfermó, o que algo nos hizo pensar diferente, como que Dios puede hacer algo por mí. Pero quiero decirle en esta tarde que Dios es bueno. Y separe las aguas de las aguas. ¿Cuáles son las aguas de tu vida? Quiero preguntarte, ¿son aguas claras, aguas de manantial, aguas de vida, nacidas, o aguas sucias? Dice la palabra que de una misma fuente no pueden salir dos aguas, o sale dulce o sale amarga. No hay punto medio. De hecho, el agua, si usted la quiere tomar, tómesela hervida o tómesela fría, pero nunca se la tome tibia, porque en el estado tibio es donde se concentran todas las bacterias y enfermedades. Es el sitio ideal para uno enfermarse. Así que el día que se vaya a tomar un té, que le arda. Y si se toma un té frío, pues té frío. No sé si me estoy dando a explicar. Nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando, qué es en nuestro universo, ¿verdad? Podemos ponerle varios nombres, pero en nuestra humanidad, ¿qué aguas han pasado por este cuerpo? ¿Qué cosas han sucedido? ¿Y qué quiere Dios hacer? Sigamos. Las Filmina 2. Voy a hablarles de una pequeña historia. Bueno, aquí me perdonan, esto yo no lo hago, poner una letra tan pequeñita. Pero les voy a resumir el primer par de pares. El primer par de pares es el caso de una historia, el libro de Ruth, lo puede encontrar en el Antiguo Testamento. Primero, segundo y tercer capítulo habla de una historia de Ruth y Noemí. Noemí, como cualquier persona, tenía su familia, su esposo, sus tierras, su provisión, sus nueras, sus hijos, casados con sus nueras. Y
hay una hambruna terrible en la tierra y empiezan a tener pérdida de todo lo que tenían, a tal punto que los hijos de Noemi mueren. Y Ruth, que era una de sus nueras, en compañía de otra nuera, que eran solamente 2 hijos los que tenía, pues quedan a la deriva, pierden todo. Y Dios empieza a trabajar con ellas un propósito y deciden caminar. De hecho, en el proceso, a Noemi, una de sus nueras, decide no seguirla, y la otra sí. Le dice: donde tú estés, estaré yo. Si Dios está contigo, yo estaré ahí también para tener bendición. ¿Qué quiere en el fondo explicarnos esta situación? Miren, les pongo esta imagen de trigo ahí, porque había abundancia y de un pronto a otro ya no había abundancia. ¿Qué pasa en nuestra condición espiritual? A veces andamos bien, pasa algo y mandamos a la desgracia todo lo bueno que ha ocurrido en nuestras vidas. Experiencias buenas, donde usted ve a Dios y por el bloqueo, por un acto, por una situación, por un hecho, ya usted, su fe se le puede desmoronar y no creer que Dios pueda tomar las cosas y volverlas a hacer. Esto cuesta entenderlo, porque todos queremos tener un 100 en la vida y queremos estar a un nivel de niveles, ¿verdad? Donde somos inalcanzables, todo sale bien, y desgraciadamente hoy en día, con tanta publicidad en redes, donde usted todo lo que ve en redes es productos terminados y nunca ve procesos, ve productos terminados, y de eso usted tiene que cuidarse, porque usted no es un producto terminado, usted es un proyecto de Dios, y como tal va a tener su marca, su precio, su herencia, su conquista, y también va a tener su recompensa. No nos podemos comparar como la mayoría, y si hay promesas que nos dan un alto valor como seres humanos, como hijos de Dios, pero muchas veces nuestra situación de no ser fieles, que en este caso sí hubo una situación de fidelidad de Noemí con su nuera Ruth, porque Ruth se introduce a la tierra y encuentra de camino a un hombre llamado Boaz, que era pariente de Noemí, y este hombre la recibe en su hacienda y la deja recoger trigo. En un principio ya no se presentó delante de Boaz porque estaba en una calamidad tal que casi que lo que andaba recogiendo las boronas que dejaban los trabajadores. ¿Y cuántas veces nuestro estado espiritual nos lleva siempre a caminar recogiendo las boronas de otros y pensando que la vida de ellos va a ser mi vida? Y eso está mal. Tenemos un diseño, así como Dios separó las aguas, también separa nuestras vidas para propósitos. Eso usted lo puede encontrar en la palabra. Si usted lo entiende y lo lee más detenidamente, se da cuenta que todo el ejemplo que tenemos de lo que hoy día vemos y disfrutamos, el sol, el aire, el agua, la tranquilidad, el reposo, el alimento, simplemente son ejemplos para entender de que Dios es bueno. Usted hoy vino a la iglesia sano y salvo. Si usted lee el Salmo 103, que habla de los beneficios, y usted se da cuenta en una situación de peligro o una situación difícil y en la que usted dice: todo se me fue a la deriva, todo lo perdí. Pero si usted hace un resumen, un inventario de lo que usted es verdaderamente en ese momento, se va a dar cuenta que es más rico que muchos. Pero es que yo no tengo tanta plata. Es que no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo que verdaderamente Dios está haciendo en usted. Lo material vendrá porque si nos acercamos a Él, dice que Él va a proveer. Pero a veces nuestra fórmula está un poco invertida y creemos que con la facilidad de lograr otras cosas vamos a obtener ganancia, y eso no es así. No solamente en lo material, en lo emocional también. Entonces vemos un acto de fidelidad de parte de Ruth hacia Noemí y encuentra recompensa, porque este hombre Boaz, que en la escritura es ejemplo del Dios Padre, porque trae a una persona en su necesidad y la acoge y le da oportunidad y le da la posibilidad de encontrar alimento, de llevarle a Noemí y poder rehacer su vida. Y se muestra bueno en medio de un desierto, en medio de una situación caótica para su vida. Ruth encuentra un pozo donde tomar agua. De hecho, se va y cuenta las buenas noticias a Noemí. Y ella se da cuenta de que Dios escuchó su necesidad, vio su necesidad, porque eso es lo que hace Dios.
no estamos tan largos de que Él escuche, de que Él vea nuestra necesidad y nos atienda. No estamos tan largo. Y vamos a ver, porque esta iglesia va a predicar de aquí en poco lo que Dios puede hacer cuando no hay para llevarlo a lo mucho. Eso es lo que nos va a dar un testimonio. Hay un cambio en esto. Porque Dios bendice para que seamos bendición. Entonces, si usted está en este río, exclusivamente Dios le permitió escuchar esas palabras, porque Dios es tan bueno que dice, no es como la gente lo define, no es como la gente lo trabaja, es como yo lo quiero hacer. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a botar paredes y a entender las cosas de una forma diferente. Dice así, bueno, les hablé ya resumidamente porque si no nos tocaba leer todo esto. Y encontramos un ejemplo de fidelidad. Entonces, cuando yo soy fiel, aunque dice la Biblia, aunque yo me muestre infiel, Dios permanece fiel. No importa nuestro estado, si nuestra condición y nuestra actitud es volvernos a Dios, vamos a encontrar a un Dios fiel. Y llegará el día en el que usted dice, ¿cómo Dios pudo haber hecho esto conmigo? Sí, porque verdaderamente ni yo mismo creía en mí, o yo misma, hablando de las mujeres, creía en mí misma como para que Dios hiciera algo conmigo. Ahorita le hablo de cosas, pero apunte usted por ahí cuáles son sus peticiones, como para que Dios tome nota y te ayude a salir y puedas ver no solamente la provisión, sino que conozcas a Dios. Es que esa es la ganancia. Porque ¿cuánta gente tiene provisión aquí en la tierra? ¿Y conocen a Dios? Había un ejemplo en el que Jesús le dijo a los discípulos, había un hombre rico que se deleitaba y todos los días hacía banquetes con sus amigos y se deleitaba en sus bienes y los multiplicaba y decía, me siento seguro, me siento con todas las capacidades, y se le acercó a alguien y le dijo, ponte a cuentas porque hoy en la noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que tienes no te va a servir de nada. Porque en esta tierra no se trata de tener, se trata de ser delante de Dios si le estás agradando. Entonces, para poder entender yo que Dios me está agradando, pues tengo que entrar en un convenio con Él, en un trato con Él, en un pacto con Él, en un acuerdo con Él. Y aunque Él pareciera no, es la forma más perfecta y más firme de las cosas, aunque uno falle, dice la palabra de Dios que Él permanece fiel. En esta tarde, no sé si usted entiende, pero no hay pérdida. Par de pares. Bueno, quisiera hablarles de este personaje, ampliando un poquito esta parte. Johann Sebastian Bach, ¿cuántos los han escuchado? Está pegadísimo en 103. No, la composición musical de este hombre, que las obras que hizo en Alemania datan del año 1745 en adelante, junto con otros escritores. Pero este hombre tuvo 20 hijos. Es que aquí antes no había tele. Entonces, ahí usted se entretenía con lo que, ¿verdad? Con lo que tuviera más cerca. Bueno, 20 hijos. De esos 20 hijos se murieron 11. 11 se murieron. De esos 11 que quedaron, 3 se convirtieron en músicos también, que creaban obra musical. Póngame ahí para que podamos sincronizar qué era lo que él producía. Vamos a escuchar muy brevemente una obra. Ok, dame la otra. Usted dice, eso suena como en las películas, ¿verdad? Como ahí va Drácula, ¿verdad? Ajá. Toda la música que se inspira hoy en las obras, en las películas de Marvel, son de origen orquestal, ¿Cuántos han ido a bodas? En esta parte todos lloran. Súbalo. Y ahí viene la novia. Y no es ni con uno y hace uno. Ahí hasta el más fuerte se van todas, porque, o sea, como que algo le mueve, ¿verdad? Cuando yo escucho esa canción me imagino a Adriana.
darles un dato de estas dos canciones. Estas dos canciones, así como otras más, que escribió Johann Sebastian Bach en el año del 1685 al 1750 en Leipzig, Alemania, junto con otros grandes autores. A él se le denominaba como el compositor de capilla. O sea, las obras que él hacía eran para las iglesias. Y fueron innumerables. No sé, esa parte de esa canción a uno se me para el pelo. Y la otra como que le despierta a uno, ¿verdad? Como que lo mete en una película, ¿verdad? Pero dice la historia que el fruto de tener esa capacidad de estar produciendo música religiosa eran sus oraciones. Ahora viene la primera canción que escuchamos. ¿Quién sabe en qué guerra espiritual estaba? Imagínense por dónde andaba. Y la otra, quién sabe en qué momento de su vida tuvo una sensibilidad para componer eso. Vieras que yo a veces me mato con esa guitarra que usted ve ahí, ¿verdad? Digo, bueno, Señor, hoy vengo a decir a mi Salvador, ¿verdad? Hoy ahí le saco canción a Dios y agarro unos acordes ahí y empiezo a componer. Me dan horas y me cuesta. A veces pego algunos coritos, los apunto, hago algunas secuencias de acordes, pero hasta ahí llego. Pero dice la historia que este hombre, su vida era producir música, pero la hacía enfocado en lo espiritual. Sus obras eran oraciones. Entonces aquí les pongo esta frase: cambia tu necesidad por oraciones, y después te vas a dar cuenta el gran autor que eres delante de Dios. La obra que hagas, si tu necesidad es bien canalizada hacia un propósito divino. Ven que no todo es tan malo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios? Él escribe la historia en nosotros. Lo que pasa es que nos quedamos mudos. En la necesidad nos quedamos congelados porque nos amedrenta. Sigamos la siguiente. Jesús dijo en Mateo 15, capítulo 29, más él respondiendo dijo al Padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí es la parábola del hijo pródigo. Dentro de esta palabra describe a un hombre que tiene dos hijos. Uno pide toda la herencia y se va de fiesta y pierde toda su herencia, y tiene un hermano que hizo todo lo contrario, se mantuvo en la casa, fue fiel en todo lo que hacía. En el fondo, utilizan mucho esa enseñanza como para enseñar cuando alguien se va, se pierde y vuelve a Dios. Sí, al final habla de un relato donde Dios tiene mucho valor para la persona, para el pecador que se arrepiente de su vida desordenada y vuelve a Dios. Pero también inmersamente en el contexto del fragmento que Jesús explica, está el otro personaje, y es el del hermano. Él le reclama al padre porque su hermano, que se fue de fiesta desperdiciando toda su herencia, vuelve y el padre lo abraza, lo besa, le pone un anillo, le cambia la vestidura y parece ser que le da el mismo estatus que tenía antes, habiendo perdido todo. ¿Cómo cuesta entender eso? Y es cuando juzgamos, porque aquel tiene y yo no. Porque a aquel le va bien, mire, le va bien y anda haciendo sus desgracias, y uno que trata de portarse bien y le va como al revés. A veces nuestra posición puede ser esa, pero internamente en el texto también veo una enseñanza. Veo a una persona creyente, creyendo que todo lo que hacía estaba bien, pero estaba metido en una camisa de fuerza de religiosidad, y creía que por eso iba a recibir recompensa. En Dios, señoras y señores, la cosa es diferente. Nosotros, aunque vengamos a la iglesia y hagamos cosas, si mi corazón no es cercano al Padre, de nada me sirve. Porque mis fuerzas se van a acabar, se lo prometo. El día que usted inicie o que quiera hacer algo para Dios, en algún momento te vas a sentir cansado, te vas a sentir asoleado, te vas a sentir desgastado. Pero si tu motivación es la correcta, Dios será tu fuente cuando estés cansado, cuando estés sediento, y Él te vuelva a rehacer. Esta era la situación de este joven, porque le reclama: y yo que nunca te he
fallado, ni siquiera me has dado un cabrito para compartirlo con mis amigos. A mí me da señal de que había mucha ausencia de comunión y de confianza. No tenía revelado el amor tan accesible del Padre como para poder perdonar no solamente una mala conducta, una mala acción, un pecado o pecados, sino no tenía revelado qué tan bueno era Dios como para darle todo lo que necesitara en el momento que se lo pidiera. Caminamos y caminamos sin recibir. Oramos y no recibimos porque no sabemos cómo orar. Porque usted no va a Dios, no se le acerca por reproche, no se le acerca en modo queja y se te convierte la queja en quejabanza. A mí vieras que no, les voy a ser sincero, a mí me cuesta mucho, me costó mucho esa parte, porque hubo un momento donde no podía ver, y eso es lo que le pasaba a este joven, no podía ver la bondad de Dios. Y yo le dije, Señor, trate conmigo porque yo sé que usted es bueno, ¿verdad? Y me ha ayudado y también me ha salvado la tanda, ¿verdad? Y he caminado contigo tantos años. Ve, me vuelvo como el otro joven, ¿verdad? ¿Cuántos años te he servido y nunca te he fallado? Y entonces me veo un espejo en esa parte del texto. Y le dije, Señor, trabaja conmigo y dame a entender qué es lo que pasa. Me dice, es que está la diferencia del que verdaderamente me conoce. No se acerca con quejas, se acerca con deseo, se acerca con humildad, se acerca pensando que Dios es tan grande, tan por encima de su necesidad, como para poder levantarlo y bendecirlo. Este es el par de pares del hijo pródigo, el hermano que se devuelve y se arrepiente, y el que siempre estuvo pero no recibía. El efecto Königos. Quiero volver a traer esto porque a mí me impacta. En las islas de Shetland, en Escocia, se desarrollaba la industria minera. Y en la industria minera, pues usted sabe que el hombre se adapta a muchas formas de trabajo, herramientas. Y por lo menos hasta el año 1975, una de sus herramientas, dale un clic, utilizaban este caballo que hasta parece que está posando, ¿verdad? Y es un Königos. Es un caballo de pequeña estatura, porque se utilizaba para poder hacer los recorridos internos dentro de las minas, que jalaba carga, y esta carga era muy pesada. De hecho, aunque puede ser pequeño, pero tenía mucha fuerza ese caballo. Pero era un caballo que nunca salía a la luz. Vivía instintivamente, sabía cuándo entraba a trabajar y cuándo, siguiendo caminos oscuros dentro de las minas, llegaba a su aposento para descansar. Era un animal muy inteligente y hasta 1975 se dejó de usar este pobre caballo para esas cosas, ¿verdad? Por todas las leyes que habrá y todo lo que sucede. Toda su vida trabajando en oscuridad. ¿No se les parece esto tal vez en paralelo al otro hermano del hijo pródigo? ¿Cuántas veces podemos caminar en oscuridad y creer que estamos haciendo las cosas bien? Aunque muy estimable este animal y que ya no los usan para eso, nunca vio la luz y creía que estaba haciendo bien. Nosotros podemos pasar nuestra vida entera creyendo que estamos haciendo las cosas bien porque hacemos. Y no se trata del que corre o del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. De ese se trata. Ubíquese usted donde quiere estar, del lado de la misericordia o del lado del deber, del lado de la religiosidad, porque eso trae la religiosidad y eso era la ley. Tenía yo que el deber de cumplir y nunca poder encontrar la gracia. ¿Por qué? Porque nunca lo iba a lograr al 100%, hasta que vino uno que sí cumplió la ley, y más aún cumpliendo la ley, muere y resucita y vence a la ley, como para tener nosotros herencia de que lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros también tenemos esa naturaleza. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? O sea, yo me emociono saber que no soy yo el que vive, sino es Cristo en mí. Eso es lo que me da a mí fuerza, eso es lo que me da mi esperanza, porque a mí se me puede acabar la luz y se me podrían acabar los días dentro de una caverna. Y pasa mi vida. No sé si usted ha escuchado personas que le dicen: mire, es que yo toda la vida he sido así, nunca la he visto, no la veo, porque ven sus obras y no ven la gracia. Y usted y yo estamos en el tiempo de la gracia.
Hago el paréntesis, cierro paréntesis. Génesis 25, verso 31. Y Jacob, vamos a ver otro par, Jacob y Esaú. Aquí es algo más corto, dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, su hermano, eran gemelos, ellos eran gemelos. Lo único que los diferenciaba es que uno era velludo y el otro era lampiño. Bueno, así lo dice la Biblia. Entonces dice que ellos convivían y había una línea espiritual porque su papá Isaac venía del padre Abraham, el padre de la fe, y ya estaban metidos por defecto en un plan divino para formar una nación. Entonces estos dos jóvenes de ahí tenían su interacción. Uno se dedicaba a la agricultura y el otro se dedicaba a la casa, pero eran gemelos. Y dice la Biblia que en un momento de sus rutinas, Esaú se vuelve y le dice, Jacob se vuelve a Esaú. Esaú nació primero, Jacob fue el segundo, y le dice: véndeme tu primogenitura. Para llegar ahí, porque el valor de la primogenitura es, el primogénito es el primer hijo, ¿verdad? Que en su casa identifique quién es el mayor. En mi caso soy yo. Entonces, culturalmente tengo derecho a una doble herencia. O sea, si mi papá ahorita quisiera dejar herencia y se pone muy espiritual, sorry con mis hermanos, a mí me toca el doble. Me da la Montero. Si se pusiera uno muy exquisito, ¿verdad? Si fuera así, pero no. Hablando de esto, Jacob tiene una conversación con su hermano Esaú a tal punto que le dice: man, deme 10,000. Esaú le dice a Jacob: deme 10,000 por la primogenitura. O sea, le está vendiendo su estado espiritual y su estado de bendición por un plato de lentejas. Porque al final lo convenció y Jacob le dice: yo le hago unas lentejas. Si es que, man, que vengo cansado de la soleada y andaba trabajando y andaba detrás de un venado y se me escapó, no sé qué temas estaban, pero es que eso es lo que trae el trabajo, la pesada carga. Cuando usted no anda en el espíritu, anda en su carne, y esta carne se deteriora, se cansa, se desgasta, a tal punto que no puedes ver la bondad de Dios. Y en este caso, en el sentido espiritual, Esaú estaba cansado y decide muy fácilmente vender su primogenitura a Jacob, y Jacob muy sagazmente toma el derecho que tenía Esaú para él, y Jacob es el que se convierte en el Israel que hoy día conocemos, que está en pura guerra, pero ese era el padre de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Decisiones silenciosas. Mira, hasta le puse ahí como una tienda de campaña. Ahí está, no sé, allá en Heredia, allá arriba, ¿cómo se llama? En Bellavista de Barba, no sé, ahí donde nadie lo ve, una lamparita, llevando frío. Se llevó una tira de pan nada más y un chocolatillo, y usted toma una decisión silenciosa, donde nadie lo ve. ¿Cuántas veces pasa que aunque nadie lo ve, Dios sí lo escucha? Entonces, si queremos cosas que cambien en nosotros, y vamos como contra marea, contra corriente. Miren, les estoy hablando de cosas que si uno se siente a veces las fuerzas y uno dice: yo, Señor Padre, por favor, ayúdame, porque no se trata de mí. He entendido que no se trata de mí. Este tema de la iglesia, este gran tema de la iglesia, que es parte de mi vida, hueso de mis huesos, y así lo considero, pero no pude llegar a ese concepto hasta que lo entendí. Y yo le dije: Señor, guarda mi corazón, porque no quiero echar a perder lo que he podido descubrir en cuanto a lo que tú eres conmigo y qué es lo que tengo que hacer. Ustedes ven el ejemplo del hijo pródigo. Los dos estaban haciendo, los dos estaban en comunión con un padre. Uno se desvía, el otro estaba más desviado que el que se fue, porque no entendió la gracia. Pero nosotros podemos tomar decisiones sin que nadie nos vea, y Dios nos escucha, y nuestro corazón se contrista, nuestra voluntad se apaga, y cuando lo ves ya no está, y se perdió de la verdad. Ten cuidado en este par de pares, Jacob y Esaú. Sigue con vida a pesar de todo. Números 14. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, ya voy aterrizando, dice: quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ay, ese versículo, quedaron con vida, es después de una guerra que tuvo Moisés con los otros 10 espías
porque fue una rebelión. Moisés los envía y les dice: vamos a tomar la tierra prometida, necesito que me vayan a dar noticia en la fe de qué es lo que ven. Y efectivamente vienen con buenas noticias y le dicen a Moisés: no, mira qué tierra, o sea, ahí las uvas son así como papayas, tierra que fluye leche y miel. Ese fue el dato de todos, ese fue el hallazgo. Pero dicen que 10 dijeron a Moisés en tono de rebelión: sí, pero hay gigantes, están los descendientes de Anac, son gigantes, nos van a comer, nos van a despedazar, no vamos a poder entrar. Cuando Dios les había hablado de que ese iba a ser su lugar. En todo medio de este desacuerdo, Josué y Caleb, que dice la escritura también en Números que eran de espíritu diferente, dice: sí, está bien, pueden haber gigantes, pero Dios dijo que nos los iba a entregar, entonces nos los vamos a comer como pan. ¿Ven cómo la fe en algún momento definido te enrumba hacia un tiempo de recompensa o a un tiempo de rebeldía? Porque cosas que no hacemos en la fe, en tarde o temprano serán rebeldía. Entonces, a pesar del proceso, a pesar de que usted a su derecha caigan 1000 y a su derecha caigan 10,000, gente que siguió, gente que no siguió en su vida, en su familia, gente que hace bien las cosas, otros que no lo hacen tan bien. A pesar de la faena, que en usted haya un espíritu diferente lo va a llevar a reconocer la tierra que Dios quiere darle a usted. Es algo particular, es una corona, es una recompensa. Porque lo mejor de todo, cuando Dios te dé lo que le estás pidiendo, no es solamente lo que vas a recibir, sino que vas a ver a Dios diferente. Por eso la gente cambia, porque ve a Dios diferente. La iglesia seguirá y vendrán personas y habrán actividades y habrán mover y habrán tiempos de poder y habrán tiempos de quebranto y habrán tiempos de búsqueda. Pero al final la ganancia va a ser de que Dios va a ser tan reconocible en medio de nosotros, porque esa es su promesa. No importa el proceso, sigue con vida a pesar de todo. Quiero que por favor se pongan de pie para terminar. Pásame a la siguiente lámina. Aquí tengo un ejemplo de, y les puse: tener no es la razón de todo, porque hubieron 2 discípulos que se le acercaron a Jesús y le dijeron: esto está tan bueno que yo quiero pedirle un favor. Señor, maestro, le decían a Jesús, yo quiero que en el reino mi hermanillo se siente a la derecha y yo me siente a la izquierda. Y Jesús se vuelve y les dice: vean, eso no me toca a mí dárselos, o sea, eso no se gana así. Entiendo su pensar triunfante, pero no es a mí. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo bebo? O sea, ustedes pueden ir a la cruz como yo voy a ir a la cruz, como ya les comenté hace 2 semanas. No me entendieron, pero sí, voy también a resucitar. Tampoco me han entendido, pero bueno, ya que están aquí se los digo. ¿Pueden ustedes hacer eso en lugar mío? Como para que tengan silla en los cielos. Y no es, y aún así, aunque lo puedan hacer, no me toca a mí dárselos, es el Padre que se los da. Quiero decir con esto que la necesidad no lo es todo, el tener no es todo. Yo quisiera tener las mejores guitarras ahí, yo quisiera tener los mejores cantantes ahí, pero eso es lo que no me define como ministro, ni como servidor, ni como guía o pastor, como le quieran decir. A mí lo que me define es si verdaderamente puedo beber la copa que Él me está dando hoy. Porque sí hay un reto. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y aquí comentamos cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero a usted le toca descubrir qué es lo que Dios quiere hacer con su vida y seguir por ahí, porque vas bien, es un plan particular. Quiero darles esto que Dios me puso, compartirles, y quiero que levanten sus manos. Está en el Salmo 102 para que lo puedan revisar, pero dice así: a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado, decía el salmista.
Porque te enojaste conmigo, entonces fui arrojado, me levantaste y me arrojaste. Mis días son como sombra que se va y me he secado como hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Es decir, su propósito que Él ha prometido lo cumplirá. Aunque fui desechado, aunque no tuve, dice que su memoria será de generación en generación. Y dice así, aquí viene la respuesta divina. Levanta tus manos, porque esto va a cambiar las cosas y lo vamos a ver. Dice: te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Es decir, vas a tener misericordia de lo que voy a hacer en un lugar específico. En este caso Israel, para el que lo escribió, pero para nosotros: te levantarás y tendrás misericordia de Sión. ¿Por qué es tiempo de tener misericordia de ella? Porque el plazo ha llegado. Hoy hay transición, hoy hay cambio. Hoy los cielos se movieron y las aguas de las aguas fueron separadas. Escrito en el día segundo de la creación, que son para ejemplo para nosotros, pero para esta iglesia. Hoy las aguas fueron removidas y se descubrirá lo que el Señor ha plantado por tiempo. Este es el tiempo de misericordia, porque no se trata del que quiere o del que corre, sino del que Dios se acuerda, del que Dios ama, del que Dios espera que llegue a Él. Dice: porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Es decir, han sido sencillos y han entendido el camino sencillo de lo que hay que hacer. Y dice: entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Esta provincia temerá el nombre del Señor y se acordará, porque somos nosotros la muestra de que Dios puede habitar con la gente sencilla. Y todos los reyes dice de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Le veremos, le veremos. Levanta tus manos y di: Señor, por encima, muy por encima, yo quiero terminar vivo, no muerto en este proceso. Yo quiero terminar con abundancia en mis manos y mis brazos para repartirles a otros si fuera el caso. Pero muy por encima, Señor, yo quiero conocer que tu nombre sea revelado en mi vida, en este lugar, como cuerpo. Este bautizo que habla de cambio, habla de plazo, habla de transición, habla de movimiento. Señor, en esa tarde afecta mi vida, Señor. Y aunque haya cosas que no entienda, personales o de lo que dicen otros o me enseñan, Señor, yo sé que estoy metido en unas aguas que nacen de una fuente, que nacen de lugares altos y que van a empapar los valles de mis circunstancias, de mi vida, de mis procesos, de mis trabajos, pero también de mis sueños. Porque seremos como los que sueñan, recogeremos, y lo que con lágrimas tuvimos pesar, vendrá el tiempo y el plazo se ha cumplido para recibir lo que el Señor en su buena voluntad hace, que no se fija de la bajeza de sus siervos, sino que también está atento a hacer misericordia de a todo aquel que se acerca. Y como iglesia, Señor, tenemos misericordia aprendida de ti, Señor. Por eso no claudicamos y por eso recibimos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí, deja que el Espíritu de Dios, con este canto, para terminar, te ministre. Adórale ahí donde estás. Dile: acércame a ti. Acércame a ti, Señor. Acércame a ti, Señor. Acércame a ti. Separa, Señor, las aguas de mi corazón. Separa, Señor, lo que confuso es. Solo te pido una cosa, es tu presencia. No quiero nada más que tu presencia. Aquí en tu casa
Derrama tu corazón ahí y dile: acércame a ti, a tu corazón, a lo profundo de tu amor. No quiero vivir lejos de ti, quiero permanecer aquí. encuéntrate con el amor del Padre. Él lo es todo y quitará lo oprobio y quitará la ley y pondrá la gracia sobre tu vida, el agrado del Padre, espíritu diferente. No quiero nada más que tu presencia. Aquí en tu casa, donde te encuentro, quiero quedarme y adorar, postrarme en silencio en este momento. Derramo mi corazón, acércame a ti. Levanta tus manos y dile: Señor, a ti me acerco. Esta tarde decido A lo profundo de ti, Señor. Es tu amor el que recibiré. Es tener las cosas claras de que tú gobiernas mi vida y me llevarás. Ríndete ahí. Ríndete a Él. Acércate al corazón de Dios. Deja la distancia, la confusión y deja que Él mueva sus aguas para una nueva temporada, para un nuevo comienzo, para otro tiempo. Clama a Él, este es el momento, son unos segundos nada más. Clama y haz tu oración. Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Con tu gloria tan hermoso, tan glorioso, eres santo, Rey eterno. Al buscarte y adorarte, me rodeas con tu gloria tan hermoso, tan glorioso, eres santo, Rey eterno. Acércame a ti, a tu corazón, a lo profundo de tu amor. No quiero vivir lejos de ti, quiero permanecer aquí. Acércame a ti, a tu corazón, a lo profundo de tu amor. No quiero vivir lejos de ti, quiero permanecer aquí. Dale un aplauso al Señor. Aunque no lo veas, luz resplandece. Aunque no lo veas, Él tiene contados sus días. Aquí estás, encontré lo que tanto yo busqué. Aquí estás, encontré lo que tanto yo busqué. Aquí estás. Terminamos cantando. Dilo mientras que oro por ti. Que tengas una buena semana. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida.
Que el cielo abierto y ángeles de Dios visiten tu casa. lo que Recuerda, tanto Jesús es tu yo Señor. busqué. Jesús es tu Señor. Aquí estás, Y si tú viniste por primera vez, te invito a que juntos hagamos esta oración. Y di conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, cumple tu propósito en mí. Y como dice esta canción, acércate a mí. Si alguien aquí necesita a Dios, puede darle un fuerte aplauso, por favor. Encontré lo que yo busqué. Vamos. Encontré lo que yo busqué. Vamos. Encontré tu Será una buena presencia. semana. Alianzas con Dios. Alianzas con Dios. Encontré lo que yo busqué. Encontré. Encontré lo Vamos, que vamos, yo vamos. busqué. No sales igual a como Encontré tu viniste. presencia. Encontré tu presencia. Tú que vienes por primera vez, te vas impregnado de su presencia. Padre, bendice a tu iglesia. Señor, bendice a cada hombre, joven, niño, adulto, anciano. Declaro bendición y que esas necesidades de tu corazón las puedas ver cumplidas. Sobre todos ustedes, paz. Denle un aplauso al Señor. Dios los bendiga. Aleluya.